frente de la editorial en España desde el año 2009, pero antes dirigí por más de 14 años la Casa de Colombia, de Alfaguara. El trabajo que hacía en Colombia y el trabajo que hago en España difiere en dimensión, pero no en naturaleza. Por supuesto, estar en el mercado de algún modo más grande de la lengua tiene otras implicaciones, otra velocidad. Tienes que pronunciarte sobre una cantidad mucho más grande de material. Es mucho más visible lo que haces. Si algo descubrí estando aquí, es lo mucho que hay que hacer en América Latina. Que hay una idea en España de que América Latina es como un colectivo. Evidentemente hay elementos comunes, sí creo que hay una identificación cultural, de humor, de tradición, de gusto, pero no hay un colectivo real. Me sorprendía un poco esa idea como general, pero al mismo tiempo me parecía positivo, digamos, que se nos viera como un colectivo. Es casi como una pequeña utopía, es decir, que son mercados pequeños en general, con países muy grandes, con poblaciones muy grandes. También veía la responsabilidad que España, digamos, tiene un poco en ese colectivo y creo que está marcada por cosas muy concretas en las que España ha hecho un trabajo enorme. Esa dinamización que tiene la industria editorial española y en general la industria cultural española hizo que España tuviera un protagonismo inmenso en la lengua. Yo lo veía como una responsabilidad en el pequeño territorio que a mí me toca, que es el territorio de Alfaguara, ¿no? En la manera en que América Latina interactúa entre sí, España tiene un papel importante como visibilizador de cosas. Alfaguara es un sello que tiene 50 años, con una vocación clara siempre de ser una editorial de autor, no de libros. Eso tiene unas implicaciones profundas a la hora de, digamos, de gestionar un catálogo, porque bueno, esa política de autor evidentemente no se puede hacer con todos los autores porque sería imposible de seguir, pero en general eso hace que asumamos, digamos, una responsabilidad a la hora de empezar a publicar un autor, que no es solo la publicación de un libro, ¿no? A partir de la Alfaguara de Juan Cruz, de los años 90, tuvo una clarísima vocación de trabajo en la lengua española. Alfaguara es un catálogo concebido por editores locales que suman a un catálogo colectivo, porque es un catálogo que tiene, digamos, un número de autores comunes y un número de autores que se van insertando localmente y obviamente que aspiramos que tengan luego una distribución internacional. Esto de algún modo es trabajar como editores casi pequeñas editoriales locales dentro de una editorial más global que sería Alfaguara, dentro de una editorial mundial que sería Penguin Random House. El editor local contrata a su autor, digamos, y empieza un trabajo que tiene mucho que ver, por ejemplo, internamente con el trabajo que hace un agente literario. Él agencia a sus propios autores, a su propio catálogo local con los compañeros de otros países. Hoy por hoy casi que viajan más los autores que los libros, es decir, se ha abierto por toda América Latina una red de festivales, por ejemplo. Con el mundo de Internet, pues obviamente la prensa y la información está mucho más interconectada y por tanto hay más vías para visibilizar los libros, que no son solamente que el libro esté presente, y de algún modo apadrina a su autor para irle abriendo nuevas puertas en cada sitio. En nuestra manera de trabajar, cada país es absolutamente autónomo de decidir qué catálogo al año establece. Sello Alfaguara existe en todo el mundo en español, pero también en Brasil. Publicamos bajo sello Alfaguara con total autonomía, es un sello literario más que a veces compartimos proyectos. El premio Alfaguara, por ejemplo, se publica en Alfaguara en Brasil. De resto es un proyecto literario totalmente autónomo. Claro que hay una idea estratégica de pensar las dos lenguas, o sea, de pensar un sello para las dos lenguas, que sea un sello que tenga una imagen en ambas lenguas, en ambos continentes, ¿no? En Estados Unidos publicamos en español desde nuestra casa en Miami. Es curioso porque en general Miami no produce libros locales. El proyecto editorial de nuestra casa en los Estados Unidos va por otra vertiente de libros de no ficción, mucho más pegados a, digamos, protagonistas del mundo hispano en los Estados Unidos. Para Estados Unidos quizás tiene el catálogo más rico posible, en el sentido de que la comunidad hispana en Estados Unidos es la comunidad de todos los hispanos en realidad. Tiene
público mexicano, ecuatoriano, colombiano, español, argentino. Hay comunidades de todo tipo. Entonces, ¿qué hacen? Se nutren de los catálogos que producimos todos y son una gran editorial que de algún modo tiene una oferta de un poco de todo lo que hacemos todos. Estamos empezando a abrir puertas como de autores de herencia hispana que escriben en inglés, los publicamos en español. Creo que nuestro oficio en lo esencial diría que no ha cambiado. Creo que la función sí sería poder estar a la altura de las posibilidades que la tecnología hoy nos permite. Creo que en el siglo XX tú preguntabas qué es ser un buen editor y alguien te contestaba distribuir, distribuir, distribuir. Es decir, que los libros físicos tuvieran el alcance mayor, ¿no? Dejo de lado las cosas que me parecen más obvias y que creo que son invariables, ¿no? Como seleccionar, como presentar, digamos, nuevos autores, como de algún modo mantener un catálogo de prestigio, como hacer los libros más bonitos posibles. Yo soy enemiga, por ejemplo, de encarecer los libros. Yo recuerdo las discusiones cuando se empezó a hablar un poco del libro digital y entonces que los libros ahora iban a ser objetos de lujo y llenos de ilustraciones y de... Yo decía, pero ¿cómo así? Si la imprenta se inventó para popularizar el libro, lo último que pasaría en una mente es decir, bueno, ahora el libro digital lo que va a llevar es a que el libro físico se vuelva un objeto de lujo. Yo creo que hay que hacer el mejor libro posible al mejor precio posible. La idea del libro digital hace que, bueno, que el acceso ya no sea un problema. Pero ¿cómo visibilizas? ¿No? ¿Cómo de algún modo generas todas las estrategias posibles desde las físicas del libro, de la cubierta, de la información que das en los metadatos, para que el libro salga lo más, digamos, cobijado posible y que encuentre y que tenga el mayor alcance posible en términos de difusión. El asunto es que dentro de ese mar de lo que está disponible, tú hagas visible lo que estás haciendo. Ahí creo que hay que tener una fuerza de marca, una identidad, un espíritu, una manera de trabajar, una manera de, digamos, de relacionarte con los autores, de cómo comunicas los libros que tú has seleccionado. A mí me gustaría que si a alguien le dice, ¿qué es Alfaguara? La idea que yo tengo, o quienes trabajamos en el sello, que como te decía antes, creo que compartimos, que para un lector eso fuera claro. Si a mí me preguntas ¿qué aspiro yo que sea Alfaguara? Yo diría que una editorial no de este sitio, sino de este tiempo. Quiere decir que si el Quijote hoy tiene lectores, eso interesa a este tiempo. O si Faulkner tiene lectores, eso interesa a este tiempo. O sea, cuando quiero decir de este tiempo, es qué libros pueden hoy hablarle a los lectores. Si algo ha cambiado el mundo hoy, para un editor es que hoy tienes información. Hoy puedes medirlo casi todo. Un ejemplo práctico de algo que hemos hecho nosotros, somos editores de Cortázar hace muchísimos años. Es un autor que cuenta con un don, porque es un autor que sigue hablando a los jóvenes, sobre todo a los lectores jóvenes en nuestra lengua. Es un autor que los jóvenes heredan. Tú puedes hoy lanzar una edición de Rayuela y lanzar una campaña paralela y empezar a medir cómo reacciona el público. ¿Y quién es ese público? ¿Qué edad tiene? ¿Qué sexo? ¿Dónde están? Eso te permite ir, de algún modo, abriendo caminos, ¿no? Para ser más asertivo cuando publicas. Dicho todo esto, yo creo que, o prefiero pensar que en un catálogo literario donde tú le estás dando a la gente algo que no sabe que quiere, por tanto tú no es que veas qué es lo que pide, qué demanda hay y tú reaccionas con respecto a la demanda, sino que tú produces algo que consideras bueno y sales a buscar esos lectores. Yo creo que es mucho mejor pensar, digamos que buscar las maneras para vender lo que publicas y no publicar para vender. Obviamente vender es importante, hay que hacer que un proyecto así sea económicamente viable. Me cuesta muchísimo pensar que un autor que ha pasado 4 siglos interesando a los lectores no interese a los lectores de hoy. Por tanto, lo que hay que buscar son las herramientas para interesar a los lectores. Yo provengo de una generación de editores, quizás la última, que no encontraba, digamos, en la academia una especialización
para el oficio. Básicamente aprendías haciendo. Yo creo que sigue siendo así. Uno aprende de sus maestros. Por eso creo que en las editoriales es muy bueno que haya editores mayores, editores, digamos, con una experiencia, y de editores jóvenes. Y teniendo en cuenta esto que digo, que hay un lado más técnico de la edición que cada vez se impone más, me parece que sí, que puede ayudar a tener una formación. Yo creo que el editor, y más el editor literario, tiene que saber de números. Me parece que es importante porque te da libertad. Me gustaría resaltar lo que hicimos con Cortázar, en el centenario de Cortázar. Básicamente porque vender fondo en un mundo donde la novedad, digamos, manda, como el motor que engrana un poco todo el aparato, vender fondo está como reservado al libro de bolsillo y es muy difícil. Con el centenario de Cortázar pasó algo maravilloso, y es que se lo apropiaron los lectores. E hicimos una edición conmemorativa de Rayuela poniendo 2 pequeñas cosas. Una portada maravillosa que hizo Pep Carrió. Incluimos un mapa de París con la ruta, digamos, de Rayuela, como una especie de desplegable, nada costoso ni una cosa hecha muy, muy artesanalmente. Y por último, un documento maravilloso que son las cartas que se cruzó Julio Cortázar con Paco Porrúa mientras estaba escribiendo el libro. Esa edición hemos vendido, yo creo que más de 100.000 ejemplares en todo el mundo del español. Un libro que ha fascinado a lectores a través del tiempo. No tiene por qué no seguir haciéndolo. La correspondencia que sostuvo Cortázar con Porrúa es un prodigio. Y ahí había además como una conversación. Yo creo que finalmente lo que hay abierto entre un autor y un editor es una conversación. El editor es una figura múltiple, que se parece mucho a la relación de amistad en la vida, digamos. Sí, yo creo que Paco Porrúa es indudablemente quizás el editor que en su momento abrió todos los puentes de comunicación, ¿no? Por supuesto, Jorge Herralde, yo creo que es bueno, yo crecí como lectora leyendo sus libros, me parece que lograba lo que todo editor aspira, y es a que su catálogo sea un catálogo prescriptor, que uno le crea esa selección y diga, bueno, me arriesgo a comprar este libro si no he oído nada, pero porque me parece que lo que encuentro aquí me gusta, porque le admiro muchísimo, que Juan Cruz fue un gran editor, porque Juan concibió la edición, algo que hoy nos parece absolutamente obvio, pero en su tiempo no lo era tanto, y es que la edición es un fenómeno no solo de selección, digamos, el editor como el gran lector, ¿no?, que selecciona contenido, sino que el editor es también el gran divulgador. Esa frase que Juan tomó de Gabriel Said, y que pegó, digamos, a la imagen de Alfaguara de cómo hacer para poner el libro en la conversación de la gente. ¿De qué forma América Latina se puede interconectar entre sí en términos de mercado, ¿no? Yo creo que esa es una primera cosa que dinamizaría enormemente el mercado en lengua española. Creo que eso está pasando, no estamos como en los 90, digamos, pero aún creo que hay un trabajo grande por hacer. Y eso pasa también no solo por la vocación de los editores de abrir mercados para los autores, sino porque América Latina genere como grandes acontecimientos culturales. Yo creo que la Feria de Guadalajara es un ejemplo formidable en ese sentido, y que habría que imitar en otras instancias, ¿no? Premios literarios importantes en América Latina, una red cultural que no solo tiene que ver con el trabajo de los editores, sino también con el trabajo de las instituciones culturales. ¿Cómo hacer que la lengua española sea visible para otras lenguas? Eso creo que es capital. La lengua inglesa lo ha sabido hacer con muchísima fuerza. Parecería que ellos son los que marcan tendencia. ¿Y cómo hacer que nuestra lengua lo haga también, digamos? Hay scouts ahora, digamos, en lengua española que reportan para editores extranjeros. Nosotros, dentro de la pequeña parcela que podemos hacer, no sé, incluimos a un editor internacional como jurado del premio Alfaguara, que de algún modo haga visible nuestro premio en otras lenguas. Yo creo que las instituciones tienen mucho que hacer. O sea, ayudas a las traducciones son absolutamente claves para la atención que pueda
prestar un editor extranjero a nuestra lengua. Creo que los festivales están haciendo un trabajo grande y que deberían ser como empezar a abrirse como un patrimonio también de red cultural colectiva. Cada país debería tener como conciencia de la importancia que tiene un desembarco cultural a través de y finalmente es una industria entera que mueve dinero, mueve información, mueve público, que podría haber, digamos, vínculos para hacer proyectos compartidos. Creo que la amenaza en nuestra lengua inmensa es la piratería. Y diría que hay un trabajo también sistemático que hacer, pero hay que hacer algo desde la esfera pública para contener la piratería, y creo que también es un tema de vocación política, ¿no?